Continúo por acá, dejo los links en la descripción del video. Me preguntan, si un Estado está cometiendo un genocidio, ¿es inmoral difundir la información? No, seguramente sería ilegal. Por eso hay que distinguir lo legal y lo ilegal, y el bien y el mal como dos categorías distintas. Eso es un error mezclarlas. La ley no necesariamente es buena. Que algo sea legal no quiere decir que sea moralmente aceptable. Em, a veces el bien implica, o no solo es tolerable violar la ley, es imperativo. Hacer el bien implica violar una ley inmoral, o sea, cometer un delito, literalmente cometer un delito. Yo tengo muy alta estima a Emil Durkheim, el fundador, por lo menos el que le dio más rigor científico a la sociología. Lo tengo muy alta estima como filósofo, pero creo que lo peor que tiene Durkheim es su visión de la moral y de la ley como una cuestión de grado, no de especie. O sea, la moral es una ley inferior, es la B metropolitana de las leyes. Esto creo que es un completo error. El bien y el mal es un código, lo legal y lo ilegal es otro. Son dos cuestiones separadas. Me dicen que el verdadero juramento hipocrático menciona explícitamente: no le daré a una mujer drogas para terminar un embarazo. Gracias, no sabía esto. De hecho, mientras chequeaba este dato, me encontré que la versión que cité yo en el canal de mi tocayo Oscar de Old Hardcore, eh, no usaré mis conocimientos de medicina para hacer daño, ya no se usa más tampoco. Ahora la versión actual dice: no usaré mis conocimientos de modo que violen los derechos humanos y o las libertades humanas. O sea, a medida que la industria de la medicina incorpora cada vez más curros con los que lucran haciéndole daño al paciente o haciéndole daño a otros, tienen que seguir reescribiendo el juramento hipocrático para pretender que se rigen por alguna ética, lo cual no es el caso. No, es lamentable. Esto es un poco como el tema de los moderados. A ver, o haces el juramento hipocrático o no haces el juramento hipocrático. No, sí, hice el juramento hipocrático, pero no la misma versión. Hice un juramento hipocrático que dice exactamente lo contrario de lo que decía el juramento que le hacía tomar Hipócrates a sus discípulos. Bueno, no estás haciendo el juramento hipocrático, por lo tanto no sos un médico. Es un poco la misma charlatanería. Pretender, sí, hice el juramento hipocrático con algunas correcciones, pero es el juramento hipocrático. Esto es una charlatanería parecida a la que mencionaba al principio de este video. Me dicen que en los 90 ya no existía el cristianismo como una doctrina autoritaria relevante y todavía no había aparecido, todavía nadie se tomaba demasiado en serio la doctrina woke. Es verdad esto. Fue una época de relativa libertad de pensamiento, de relativa libertad de expresión en medio de toda clase de ideas autoritarias en decadencia y de ideas autoritarias que estaban esbozándose. Es una visión, me parece, bastante adecuada a la realidad. Me preguntan por qué no me gusta el romance en las películas. No es que no me guste, qué sé yo, el romance en, por ejemplo, una película cuyo tema central es una historia de amor. Wall-E. Bueno, ahí viene el caso. Lo que realmente estoy harto es que hace años que toda película de Hollywood es una remake encubierta de Los Siete Samuráis. Tenemos el equipo de aventureros que van a enfrentarse al villano y los minions. Tenemos el romance entre personajes para atraer a la audiencia femenina y tenemos el alivio cómico para entretener a los chicos. Es Los Siete Samuráis. Hace 20 años que toda película de Hollywood es una remake de Los Siete Samuráis. Qué sé yo, tenemos cosas como Interestelar, donde se sacan un final romántico del sombrero
¿Cuándo establecieron que esos dos personajes se caían bien siquiera? Eh, es esta cuestión de estar repitiendo una fórmula. No, toda película tiene que tener un romance. Porque si no vamos a perder a la audiencia femenina, lo cual me parece que es un completo mito sin ningún fundamento. Que si no le metes dos personajes mirándose intensamente en alguna parte de la película, la audiencia femenina va a salir huyendo de los cines, me parece que es un completo mito. Pero creen eso. Creen eso. ¿Qué pienso de la idea de que no existe el método científico, sino que hay varios métodos? Yo creo que esto no es verdad, pero comprendo por qué da esta impresión. Yo creo que el método científico puede ser comparado a una valijita de herramientas. Y hay gente que está estudiando un aspecto de la realidad que usa mucho algunas herramientas y no usa otras, que son de uso frecuente para alguien que está estudiando otro aspecto de la realidad. Pero en realidad todos están estudiando la misma realidad usando la misma valijita de herramientas. Por ejemplo, un buscapolos es muy raro que un carpintero lo vaya a necesitar. Por ahí quiere sacar una tabla de una pared y dice, a ver, ¿habrá corriente detrás de esto? A ver, voy a probar con el buscapolo. Puede pasar, pero es muy raro. En cambio, el electricista es una herramienta que la usa cada 20 minutos. Yo creo que ahí está, entre un físico y un sociólogo, hay esta misma relación que entre el carpintero y el electricista. Hay herramientas que uno usa todo el tiempo y que el otro no usa casi nunca y viceversa. Pero no, eso no quiere decir que estén usando dos métodos distintos. Porque si realmente hubiera dos métodos científicos, significaría que hay dos realidades. Significaría que hay dos verdades y si hay dos verdades hay dos realidades. No parece. Yo creo que esto es una ilusión que provoca el hecho de que en el método, en el único que existe, se pueden clasificar numerosas herramientas que algún especialista usa mucho y otro especialista no usa casi nunca. Esto es lo que crea esa ilusión. Me dicen, hice un video en los primeros del canal donde dije que era útil considerar al ateísmo una religión, y en un video reciente parezco haber contradicho eso. ¿Cambié de opinión? No. He hilado un poco más fino en esa opinión. Creo que el ateísmo no es una religión, pero creo que es una categoría religiosa. Es análoga a hablar de ateísmo, es análogo a hablar de politeísmo, de monoteísmo. Hay varias religiones politeístas, hay varias religiones que tienen múltiples dioses, hay varias religiones que tienen un solo dios, y hay varias religiones, suborganismos o sistemas de creencia que tienen 0 dioses. Y creo que en muchos aspectos es útil considerarlo como una religión más, al ateísmo. Hay un sentido en que es absurdo decir que el ateísmo es una religión. Es como decir que un cucurucho vacío es un sabor de helado. La ausencia del helado es un sabor de helado. En un sentido es absurdo. Pero hay otro sentido en que es perfectamente lógico considerarlo como una religión más. Porque en este sentido se usa en el sentido en que es absurdo considerar que el ateísmo es una religión, se invoca por organizaciones dogmáticas, por grupos tribales, por religiones de 0 dioses, es invocado para usar toda una terminología fraudulenta distinta de la que usamos para hablar de los mismos fenómenos en el resto de las religiones. Por ejemplo, nos dicen que existe una filosofía llamada el antiteísmo, la cual, según Wikipedia, va más allá del teísmo y no solo predica la ausencia de dioses,
sino la oposición activa al teísmo. La palabra no me gusta, la definición me gusta menos. Esos tipos existen en todas las religiones y en todas las demás religiones los llamamos con la misma palabra, fundamentalistas. Entonces, ¿por qué usar un término distinto para referirse a los fundamentalistas ateos y un término que si uno no sabe de qué están hablando, por ahí dice, no se da cuenta de qué le están hablando realmente? En este sentido creo que es útil considerarlo una religión más. Yo me he encontrado en el ateísmo, me he encontrado en grupos ateos, todas las características de una secta religiosa. La defensa dogmática de pseudociencias, el darwinismo, el cambio climático, el maltusianismo, el determinismo genético, etc. El pensamiento en blanco y negro, si no estás con nosotros, estás en contra de nosotros. El delirio de sentirse perseguidos, donde en realidad lo único que hay es gente que discrepa con ellos. La creencia típica de todo fundamentalismo religioso, de creer que las personas que dicen no estoy de acuerdo, lo están infringiendo una ofensa o una violencia, representan una amenaza para su existencia, que alguien discrepe con sus ideas, etcétera. He encontrado todas las características que tiene todo otro grupo religioso. Entonces no veo ninguna razón para llamarlo, no veo ninguna razón para usar esta terminología por duplicado. Esto en los grupos religiosos que creen en Dios lo llamamos pero en la religión lo llamamos, en los grupos religiosos teístas, lo llamamos fundamentalistas, pero en nuestro caso se llaman antiteístas y está bien, es algo aceptable. El fundamentalismo es malo. Esto es exactamente lo mismo que la religión que estuvo siglos hablando en contra de las guerras santas de los musulmanes, y cuando lanzaron una guerra santa, vamos a hacer una cruzada. Tuvieron que inventar otra palabra porque no podían decir que iban a hacer exactamente lo mismo que habían estado diciendo durante siglos que era inmoral. Me suena exactamente lo mismo esto. Sí, nosotros tenemos fundamentalistas, pero no los llamamos fundamentalistas, así que está bien porque los llamamos de otro modo. En ese sentido, sí hay un sentido en que es absurdo decir que el ateísmo es una religión. Sí, o sea, alguien me preguntó ¿en qué creen los ateos? O ¿a quién le rezan los ateos? Me preguntó un adolescente una vez. Me parece que no captó la idea de lo que es ser ateo. En ese sentido es absurdo. ¿Se puede enviar astronautas al segundo punto de Lagrange por algo que comenté en un artículo? Está a 1,5 millones de kilómetros, lo cual es un viajecito, pero realmente no veo ningún problema técnico si hubiera que mandarlos. Creo que serían los humanos que más vivos, que más se alejaron de la Tierra. Pero creo que simplemente porque no hubo una razón, no porque haya para ir tan lejos antes, pero no es que haya un impedimento técnico. Es casual que los espejos de este telescopio sean hexagonales y que haya 13 programas de investigación, dos números muy vinculados a cuestiones místicas, esotéricas. Yo creo que sí es casual. Hay una razón técnica, una razón práctica para que los espejos sean hexagonales. Y los programas no es que alguien dice vamos a hacer 13 programas porque me gustó el número. Hay una competencia brutal, una competencia feroz entre numerosas instituciones de investigación para obtener uso de tiempo en los telescopios, donde se usa lobby, soborno. Si alguien hubiera podido colar un programa 14, créame que lo hubiera hecho. Voy cortando por acá, nos estamos viendo. Hasta la próxima.